Bueno, pues gracias a quienes nos acompañan nuevamente en este podcast Perfiles. Yo soy Pamela Esparza y hoy, especialmente, pues ya entrando el año, estamos recibiendo pues con mucha energía y mucho conocimiento de nuevas entrevistas que vamos a tener aquí en este podcast tan interesante que se ha vuelto a través de 13 episodios ya. Y en esta ocasión, bueno, pues pudimos contactar a un personaje potosino que ha podido trascender pues ahora sí que las fronteras, porque pues sí tiene un trabajo, una misión especial en el vecino país del norte, que es Estados Unidos, y que forma parte pues de uno de los ejércitos, o bueno, de una de las corporaciones más importantes del mundo, que es la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Él es el oficial Emanuel Arturo Rivera Azúa. ¿Cómo estás, Emanuel? Muy bien, muchas gracias, Pam. ¿Te hablo de el oficial, te hablo de usted o te hablo de tú? No, para nada puedes decirme Emanuel. Soy una persona como cualquier otra. Y aparte te consideras potosino. No, soy potosino, de nacimiento y crecimiento. Crecimiento. Sí, es lo que me llama mucho la atención, que la forma como nos contactamos, tú orgullosamente pones, soy potosino, o sea, sí. Naciste, estudiaste aquí, creciste, y aparte estás súper orgulloso de todo tu origen, ¿no? Sí. Cada que me preguntan en Estados Unidos, yo simplemente digo que soy más mexicano que el tequila y más potosino que las tunas. Y ahora el mezcal, va, que hay mucho. También. El mezcal famoso. Lo llevo en la sangre. Exactamente. ¿Cuántos años tienes, Emanuel? Tengo 38. ¿Por qué te invité a este podcast? A mí me pareció muy interesante, no solo el puesto que ocupas, que es bastante pues llamativo, llama mucho la atención en estos tiempos. Dedicarse a los temas de la cibernética, la inteligencia cibernética, del ciberespacio. Mucha gente piensa conocer, ¿no? Piensa que conoce el tema del Internet, pero realmente pues es otra realidad y otro mundo. ¿Cuándo fue tu primera experiencia con el Internet? Porque de alguna manera tenemos como la misma edad y crecimos con esa evolución del Internet, ¿no? Sí. Desde que las programaciones eran como muy rudimentarias, los disquetes y cómo te conectabas y te tardaba muchísimo, ¿no? Sí. Pero ¿cuándo te imaginabas llegar a ser un oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para dedicarte a esto, ¿no? Esa es una excelente pregunta. Y bueno, antes de responder, nada más quisiera hacer énfasis en el hecho de que, como te decía al principio, estoy hablando a título personal y no a nombre de cualquier institución de la cual he formado o formo parte. Y bueno, cuando supe que quería ser oficial de la Fuerza Aérea, es cuando yo era niño, ¿no? Cuando jugaba con mis avioncitos y todo eso estaba en mi imaginación. Yo desde niño soñaba con esas cosas. En cuanto a mi contacto con el Internet, bueno, mi mamá me crió ella sola, entonces no teníamos muchos recursos, y la primera vez que pudo hacerse de una computadora para poder proveérmela, para que yo hiciera mis tareas y empezar acá como más o menos agarrar el paso de la tecnología, fue, si mal no lo recuerdo, en 1999. Okay. Entonces apenas empezaba todo eso. Apenas nacía todo el conocimiento. Yo creo que andábamos en los correos electrónicos apenas, ¿no? El Messenger. Sí. O sea, ¿te imaginabas que había algo detrás o te imaginabas quién hace eso? No, la verdad, yo tenía todo el interés del mundo, pero bueno, mi mamá tenía muchas preocupaciones en cuanto a los accesos que yo pudiera tener a esta nueva tecnología, entonces no consideraba que yo estuviera listo para tener acceso a Internet, entonces no se pagaba eso, entonces yo tenía que ir a los cibercafés a hacer, ya sabes, las búsquedas en Internet y todo esto, luego regresar a casa y entonces hacer las tareas, porque no tenía Internet en casa, y aparte pues no teníamos el dinero para poder pagar un servicio. Y fue así como en los cibercafés de 5 pesos la hora cuando fui empezando a entender el Internet un poco más.
A explorar un poquito más. Sí. Y aún así, a la par, mencionas que tu mamá hizo ese gran esfuerzo, pues de que sola te sacó adelante. Y pues digo, ¿cuántas historias no hemos escuchado así? Yo misma me pongo de ejemplo, ¿no? Que también he visto eso en mi casa. Pero, ¿qué representa para ti? Porque, pues, no estuviste en cualquier escuela. O sea, sí te buscó colegios, o sea, sí te buscó una buena educación. Y para ti, ¿qué representa toda esa inversión que hizo en ti? Porque al final de cuentas es un gran esfuerzo que hacen las mamás, ¿no? Sí, me da muchísimo gusto que me preguntes eso, Pam, porque al final de cuentas, lo mucho o poco que yo haya logrado no es mi logro, es el logro de mi mamá, de su esfuerzo y en buena parte también de mis abuelitos. Ella inició metiéndome a la guardería del DIF estatal porque pues eso era lo que podíamos, lo que ella podía darme. Y luego, cuando crecí un poco más, ella quiso meterme a algunos colegios privados de San Luis Potosí, pero me negaron la entrada por el hecho de que mi mamá era mamá soltera. ¿Cómo? Sí. O sea, ella te quiso inscribir y cuando le preguntaron cuáles son los nombres de los papás... Pues mi papá, ella ya se había divorciado, entonces mi papá nunca fue una persona prominente de la sociedad potosina. No teníamos dinero y el hecho de que mi papá no estuviera representó esa negativa de ciertos colegios. Ahorita es discriminación eso, evidentemente. O sea, ahorita no se puede pensar siquiera. Sí, yo quisiera creer que ya no existe, pero no dudaría que aún hay algunos reductos de este tipo en nuestra sociedad, que es lo triste. Aún así, logró conseguirte otro colegio, ¿no? Sí, no, las madres del colegio Miguel Ángel, si mal no lo recuerdo, está ahí por Carranza, por la exposición, por la antigua exposición. Ellas de volada me acogieron y no, me volví como uno de sus más niños favoritos, de tal manera que me admitieron por 2 años seguidos en tercer año de kinder porque yo estaba muy chiquito para entrar a la primaria en ese entonces me dieron la oportunidad de regresar a otro año, entonces... ¿Pero ya leías y escribías? Sí, ya leía, escribía, ya programaba computadoras. Si me lo dices, sí lo ando creyendo. No, para nada. Ok, pero entonces ya, o sea, luego te arroparon y entonces fuiste, sí, niño dedicado, pues, a la escuela. Sí, bueno, más bien fui un niño al cual mi mamá me enseñó a estudiar, pero sí tuve más descalabros que aciertos en toda mi carrera estudiantil. Eventualmente entré al Potosino, al Instituto Potosino. Ahí también me dieron la oportunidad de estudiar con una beca. Y pues sí, me dio unas descalabradas porque pues era difícil adaptarme con muchas situaciones que se vivían en casa y luego llegar y estudiar. Entonces a veces esas son algunas de las dificultades que los niños con ciertas dificultades domésticas enfrentan y bueno, yo las enfrenté, no fui la excepción. ¿Cómo eras de niño? Es lo que te iba a preguntar apenas, porque sí tenemos ciertas circunstancias, ¿no? No tenemos el típico modelo, el tradicional modelo de familia, que muchas veces no es aceptado. Yo no entiendo por qué. Hasta después uno dice, ¿pero por qué no me aceptaban? O sea, si es otro tipo de familia, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo lo vivías tú? ¿Lo hablabas abiertamente o mejor lo callabas? ¿Cómo era como tu vida diaria, sobre todo en lo social? O sea, con tus amistades o las personas con las que platicabas. ¿Era fácil poderlo platicar? No, en realidad es algo que como niño no analizas y que no sale sino hasta una etapa más tardía. O al menos en mi caso así fue. Lo que sucedió conmigo es que yo me volví una persona bastante introvertida. Yo como niño pues era súper tímido. Y no fui sino hasta la adolescencia, la adultez, donde empecé a darme cuenta de que hablar con otras personas no me iba a costar la vida, ¿no? Porque era súper tímido entonces. ¿Y por lo mismo no llegabas a ser como víctima de alguna burla o algún bullying, acoso escolar? ¿Viviste eso o no? Sí, en diversas ocasiones lo que también aprendí a hacer fue a no dejarme, porque yo supongo que mucho de
de ese coraje que yo tenía dentro, lo canalicé hacia los deportes, pero también a saber defenderme. Entonces, pues era una combinación de factores y de circunstancias. ¿También tenías una actividad deportiva entonces? Sí, me encanta nadar. Ok. Y eso era lo que... la natación es lo que a mí me sacó adelante en términos psicológicos, físicos, y a la fecha me mantiene centrado. Eso y la escalada eventualmente también aprendí. Ahora, ¿la escalada dónde practicabas? ¿Dónde empezaste? Sí, había un gimnasio ahí frente a la parroquia de Tequis, Ajá. Sí, que se llamaba Escala, pero bueno, ahora ya es un restaurante. Ahí era donde yo entrenaba. Ah, qué padre, qué padre. ¿Y cuánto tiempo duraste ahí? Como 3 o 4 años. Entonces te hiciste experto prácticamente. No, para nada. Pero nunca te aventaste a una montaña o exploraste alguno, pues más naturaleza. Sí, tuve la gran oportunidad de conocer personas que a la fecha son mis amigos, considero mis amigos, con los cuales me iba a acampar y a recorrer diversas rutas naturales atrás de la presa del Peaje, la presa de San José. Hay otras presas, creo que La Muñeca, si no me... Tierra Nueva. Sí, y luego también en la Sierra de Álvarez. Entonces hay diversos lugares donde practicábamos. O sea, sí te conoces bien la ciudad de San Luis Potosí, sí conoces bien. Yo crecí aquí, este es mi terruño. ¿Y el resto del estado sí llegaste a conocer otros municipios, la Huasteca? ¿Sí te gusta San Luis? Amo San Luis, sí. Tuve la oportunidad de ir a la Huasteca en un par de ocasiones y a la fecha anhelo regresar. Sí. O aparte el clima, ¿no? Que es súper agradable. Sí, sobre todo después de vivir en Washington, D.C., por ejemplo. Bueno, no. Se extraña. Sí. ¿A cuántos grados llegan allá en Washington? Pues en alguna ocasión, caminando hacia el trabajo, hacia el Pentágono, estaba en un puente que va del estacionamiento al edificio. Y saqué mi teléfono para ver qué tan frío estaba. Así de temblando. A menos 7 grados. Oh. Riquísimo el frío. A las 3 de la mañana. No, pues genial, ¿eh? Genial. Sí. Si aquí estamos llorando con -1 grado, Si hemos llegado a -5, creo, alguna vez, y que cayó aguanieve, no sé si se te haya tocado alguna vez aquí. Las 2 ocasiones, sí. Okay. Sí, súper bien. La verdad sí, es que es agradable. Sí, muchos se quejan, los huastecos sobre todo cuando vienen, se quejan mucho del clima, ¿no? Pero la realidad es que para nosotros está excelente, ¿no? O sea, ni hace mucho calor, ni demasiado calor, ni demasiado frío. Entonces es como, disfrutas de todos los climas y en un solo día, que es lo peor. Exactamente. No. Pero bueno, platícame. Seguiste estudiando, ¿no? Sí. O sea, a la par del deporte, apoyando a tu mamá, porque también me decías que por ahí llegaste a apoyarla durante 1 año aproximadamente. ¿Fue tu decisión salirte suspender tus estudios para poder ayudarla? Se dieron una serie de circunstancias. Entonces, eventualmente, cuando en el TEC Monterrey me admiten para la preparatoria, ellos me admiten con una beca, y luego yo ya tenía la intención de estudiar en Estados Unidos. Sin embargo, por ahí ciertas cosas no embonaron y terminé quedándome 1 año trabajando en Estados Unidos, lavando trastes, estacionando carros, de lo que te imaginas. O sea, ¿trabajaste en Estados Unidos? Sí. Ese año sabático, dices. Sí. Ok. Y luego regresé, me preparé de nuevo y eventualmente entré a lo que es el Colegio de San Luis, que es una institución financiada por el CONACYT de investigación académica. Y ahí fue donde comencé mis estudios de Relaciones Internacionales. No, bueno, muy reconocido el Colegio de San Luis, bastante. De ahí han salido muchísimos investigadores y muchos también estudios e investigaciones, ¿no? Sí. Pero ese año que estuviste trabajando, platícame un poquito cómo era vivir allí. Y aparte, ¿tenías que 17 años, 18? No, ya estaba más grande. Tenía 18, 19. 19. Sí. No, chavito. O sea, de todas formas, eras jovencito como para vivir solo. ¿No? ¿No fue una experiencia? ¿Cómo fue para ti? Pues es que te hace crecer bastante, porque podemos decir lo que queramos de los gringos, pero una cosa que yo diría que es admirable en cuanto a su estructura social es que a los 18 años
ya los están corriendo en la casa o se salen solos. Entonces empiezas a experimentar el mundo de una manera más real, más realista, a flor de piel, en cuanto a que tienes que pagar cuentas, en cuanto a que ya nadie te lava la ropa, en cuanto a que tienes que, si no haces de comer tú no va a haber nada. Bueno, aparte ganas bien, pero gastas igual de bien, ¿no? Sí, y dependiendo también, si haces los trabajos que yo hacía, que ganas el mínimo, pues te tienes que administrar, si no, no la haces. ¿Cómo qué hacías así en un día? Lavar trastes. Lavar trastes en un restaurante. Entonces, nada más lavar trastes. Exacto. ¿Pero todo el día? Sí. Sí, o sea, lavar trastes tendrías a lo mejor una hora de descanso para comer y regresas y a darle. Entras a las 7, sales a las 12, 12 y media y al día siguiente lo mismo. Y yo me considero afortunado porque yo ya tenía, yo tenía documentos, yo tenía la manera de trabajar legalmente. Pero ahí es donde ves el sufrimiento de nuestros migrantes que pues, realmente son explotados, tienen 2, 3 trabajos y descansan medio día en toda la semana, ¿no? Entonces es donde empieza a ver las cosas más realistas, de manera más realista. Y aparte en negocios que supuestamente sí son bien establecidos, ¿no? Legalmente, son los que más llegan a explotar, me imagino, a los migrantes. Sí, hay de todo. No diría que en todos lados, porque a final de cuentas son redes de migrantes que se ayudan unos a otros también. Entonces, pues lo que vemos es que hay mucha gente que tiene muchísima necesidad, deja sus familias aquí, en Centroamérica, en Sudamérica, y tienen que trabajar todo el día para poder sobrevivir allá y aparte mandarles a sus hijos y a la esposa. Y es una realidad que ya muchas veces no los vuelven a ver, pero siguen mandando. Entonces, se apoyan de otras redes de migrantes para poder tener esos trabajos y aunque les paguen poquito, ellos se administran tan bien que son capaces de sacar a sus familias adelante. No, pues conocer esas historias yo creo que te marcó bastante, ¿no? Demasiado. Imagino que te inspiró y te ayudó a enfocarte, ¿no? En el proyecto que tú querías hacer. ¿Qué es lo que pensabas todo el tiempo? A ver, ¿esto es un tiempo determinado? ¿Tengo que regresar para seguir con qué? Sí, yo dije, si me acostumbro a trabajar ahorita y a ganar el poco dinero que estoy ganando, porque en realidad no ganas mucho, pero empiezas a tener dinero, me voy a quedar aquí. Y me di cuenta de que sería una gran oportunidad perdida el hecho de que yo no hiciera tomar esas oportunidades que mi mamá me había dado durante tanto tiempo para ponerlas a trabajar hacia algo más grande. Aún no sabía qué, pero más o menos tenía la idea de que yo tenía la responsabilidad de ayudar a otra gente que no tenía las mismas oportunidades que yo. Lo veías, me imagino, o sea, todas esas historias más desfavorables que uno, ¿no? Te ayudan, yo creo que a salir adelante. ¿Y regresaste a San Luis entonces? Sí. ¿A la casa de tu mamá o rentaste aparte? No, de mis abuelitos. Siempre hemos vivido con mis abuelitos porque nunca hubo la oportunidad de tener una casa propia. Entonces regresé y ahí desde la casa de mis abuelitos seguí estudiando en el Colegio de San Luis. Ok. Pero no acabaste. No. Y por eso, en alguna de las oportunidades que tuve de platicar contigo antes del día de hoy, te decía que yo he tenido más fallas y más descalabros y más derrotas que victorias. Del Colegio de San Luis no tengo otra cosa que buenas cosas que decir. Es una institución excelente de primer nivel. Y para mí fue muy duro porque tuve que abandonar mis estudios en el Colegio de San Luis un año antes de titularme por diversas razones que estaban sucediendo en mi vida personal, el cual pues me llevó a uno de esos baches, ¿no? Y tuve que reconocer que en ese momento yo ya no podía seguir mis estudios. Entonces fue cuando me retiré del Colegio de San Luis, a muy mi pesar, porque realmente me encantaba estar ahí, me encantaba esa institución. Pero una vez que se cierra una puerta, se abren otras, y es ahí donde la Universidad de Texas me ofrece una beca para estudiar con todo pagado en Texas. Pero no fue la razón por la que te saliste del Colsan. No. Ok, no. O sea, te sales del Colsan sin pensar en qué va a pasar en tu vida, pues. Exactamente. En cierto sentido, sabía que yo ya no podía seguir ahí.
Y en otro sentido decía, tengo que seguir adelante, no sé cómo, pero lo voy a tener que hacer porque no hay de otra. Entonces no es como tal una derrota para ti, o sea, te levantaste a final de cuentas. ¿Te has sabido levantar de esas situaciones? La vida, Dios, o como quien quiera llamarle, como sea, lo que crea, me dio esa oportunidad, pero no sin enseñarme la lección que tenía que aprender, porque yo me volví una persona muy arrogante en el Colegio de San Luis. Y cualquier persona que haya estudiado conmigo te lo va a decir. Emanuel, yo era una persona insufrible a veces. ¿Cómo crees? Sí. Y esa lección de vida me la dieron así. Entonces yo regresé a lavar trastes. Regresé a lavar trastes en Estados Unidos. Había ocasiones en que no ajustaba para la comida y eso me volvió a poner los pies en el suelo. Entonces fue una gran oportunidad de aprendizaje, pero gracias a esa oportunidad volví a adquirir la humildad que había perdido y volví a adquirir esa pasión por ayudar a los demás y tratar de salir adelante. Y fue cuando empecé a buscar otro camino, que fue la Universidad de Texas. Y tal vez esa oportunidad también te encontró cuando ya estabas preparado y listo, ¿no? Cuando ya estabas como arreglando cosas internas. Sí. Yo creo mucho en eso, ¿no? Que cuando estás bien contigo mismo, que arreglas esa, no sé, aparente arrogancia, o cuando te cierras, cuando no estás comunicando lo que quieres decir, ¿no? Y te cierras en tu mundo, pero cuando ya te liberas de todo eso, estás listo y preparado, ya sea para tener pareja o para tener un buen trabajo o para cumplir tus sueños, ¿no? Sí. ¿Lo viste así, esa oportunidad de la Universidad de Texas, como es la oportunidad de tu vida? Claro. Yo lo veía como una oportunidad para redimirme de todas mis fallas anteriores. Y en una ocasión yo andaba caminando ahí por la universidad en las primeras 2 semanas, porque las universidades en Estados Unidos, una de las cosas que sí tienen es que realmente invierten en sus instalaciones y en el capital humano que tienen. Entonces me decidí ir a darle una vuelta a toda la universidad para conocerla. Y ahí fue donde vi una oficina de la Fuerza Aérea y me metí a preguntar y dije, oye, pues, ¿qué es aquí? Bueno, tímido ya no eras, ya me di cuenta que ya no eras ese introvertido que era aquí en San Luis, ¿no? No, pues es que te acercaste a cachetadas que me puso la vida, ¿quién se vuelve tímido, man? No, al contrario, ya te empujó la vida así, órale, pregunta. Pues sí, exactamente. ¿Y te acercaste a la oficina y qué dijiste? Y me explicaron el programa, dice, o sea, era un programa que está, hay ciertas empresas, organizaciones y agencias o secretarías de gobierno o de empresas privadas que tienen oficinas en las universidades en Estados Unidos, oficinas permanentes para poder reclutar talento. Uh-huh. Entonces, esa oficina era la Fuerza Aérea y yo me acerqué a preguntar y me dijeron, no, pues mira, el rollo está así, si quieres tener un trabajo con la Fuerza Aérea, tienes que cumplir ciertos requisitos aparte de tu carrera. Y ahí fue donde dije, pues póngale ahí mi nombre, ¿no? Déjeme firmar. Y al día siguiente, pues, a entrenar, seguir con mi carrera, pero al mismo tiempo cumplir todos los preparativos que ellos me requerían. ¿Qué estabas estudiando en la universidad? Ciencia política. Ciencia política. Sí. Ok. ¿Y con esa, o sea, te hablaron al día siguiente, entonces? No. Bueno, te preparaste, te empezaste a preparar. Sí, haz de cuenta que yo tenía que llevar unas clases dentro de mi currículum normal de ciencia política. Yo tenía que llevar clases adicionales, que eran clases del currículum de la Fuerza Aérea, y aparte presentarme a entrenar 2-3 días a la semana a las 6 de la mañana, y luego otras clases después de las clases, entrenamientos, etcétera. O sea, entrenamiento militar. Así es. Entonces, era una serie de pruebas. Los 2 años que yo duré ahí, 2 años y medio, el programa era un filtro para ver si yo podía realmente ser un oficial de la Fuerza Aérea. Entonces, todo era un filtro. Eran exámenes, eran pruebas, eran destacamentos a lugares para hacer entrenamientos bajo ciertas circunstancias y ver si realmente yo tenía esa madera, y por otra parte para que yo les dijera si realmente quería continuar. Entonces todo me llevó a ese punto donde ellos me eligieron como piloto, me dieron esa oportunidad y me gradué con honores de la Universidad de Texas.
Wow, pues felicidades. Gracias. Felicidades. De verdad, honestamente, qué valor y qué admiración debe tener incluso hasta tu mamá, ¿no? De mi hijo aprendió a volar, ¿no? Allá en Estados Unidos y no en cualquier avión. ¿Qué tipo de aviones empezaste a volar allá? Hay diversos, vamos a llamarles, hay diversas plataformas. Ok, Sí. Niveles, ¿no? ¿Plataformas o niveles? Plataformas aéreas. Ok. Entonces, pues sí tuve la oportunidad de volar algunos. Y en cuanto a mi mamá, pues yo quisiera que efectivamente ella es una persona que es muy sentimental, entonces procuro no rascarle esa parte, porque yo sé que ella está orgullosa de mí, me lo dice cuando puede, cuando reúne las emociones para decírmelo. Entonces no lo dudo y yo solo espero seguir enorgulleciéndola, ¿no? Porque yo creo que lo vas a seguir haciendo. Oye, pero entonces ese entrenamiento, digo, no era tan complicado en teoría para ti porque ya eras nadador, ya traías algo de fuerza, ¿no? Muscular con la escalada que hacías. O sea, sí traías como ese empuje, ¿no? Que necesitabas, esa fuerza. Fíjate que mucho tiene... ¿O lo dejaste? No, mucha gente tiene la concepción de que todo es físico. Y tú puedes ver gente que es físicamente muchísimo más apta para hacer ciertas cosas, pero finalmente es más mental. Entonces hay gente que se rompe. Entonces, por ahí compartía yo un video en mi cuenta de Twitter. Sí, lo vi. Y hay veces que tu mente te puede llevar mucho más allá de lo que tu cuerpo cree que puede hacer. Y es efectivamente aplicable en muchas áreas de la vida. Y cuando va uno con la mentalidad de que el cuerpo lo puede hacer todo porque ya hice mucho ejercicio, pero la mente no está lista, es donde realmente te empiezas a romper. Entonces, yo siendo inmigrante de primera generación, llegando allá por primera vez con un inglés muchísimo, sin nadie que me estuviera apoyando, me dijera cómo hacer las cosas, me destaqué más que otras personas que ya estaban allá, que vivían allá, que tenían la nutrición, el régimen de entrenamiento de allá, sencillamente porque su mente no estaba adecuada a lo que tenían que hacer. Es más un ejercicio mental, de fortaleza mental. Por eso yo decía que incluso puedes considerarlo como la oportunidad de tu vida, porque según lo que platicabas en tu salida del Colegio de San Luis, estabas roto por dentro. Completamente. Estabas caído en tu salud mental, digamos. Sí. Y llegar a ese extremo, ese nivel de entrenamiento, o sea, tuviste que reaccionar en ese momento, a ver, tengo que estar bien, ¿no? Sí. ¿Estoy mal o...? No, le estás dando al clavo. Creo que lo más importante que me ha llevado a tener algunos aciertos en mi vida no es nada más el hecho de que mi mamá y mis abuelitos me hayan apoyado, sino el hecho de que también he sabido reconocer que no se trata de no caerse, sino que una vez que te caes, es cómo decides reaccionar a la caída. Si decides quedarte abajo, pues te quedas abajo. Pero si decides que no te puedes rendir, entonces sigues adelante. Y me leíste la mente, porque son decisiones a final de cuentas. Por eso te decía que al principio, pues hay historias interminables de mamás solteras o de mamás trabajadoras que sacan adelante a los hijos, pero pues unos deciden un mal camino, ¿no? Otros deciden un mejor camino. Las circunstancias son las que te puede ofrecer la vida, igual tu mamá, pero tú decides si sales de ahí o no. Tú decides si quieres mejorar ese camino o no, o estancarte, ¿verdad? O quedarte en la conformidad. Tú, al contrario, rompiste con el no, rompiste contigo mismo, o sea, incluso con tu yo anterior, ¿no? Eso es admirable. Y lo más admirable es hasta dónde has llegado. O sea, cómo te llevó ese camino. Terminaste la universidad con honores, en la Universidad de Texas. No debe ser cualquier universidad, tiene reconocimientos. ¿Y cómo llegas? ¿Hay algún enlace a través de algún maestro o ahí mismo te van recomendando para los puestos en los que llegas? ¿Cómo es ese camino hacia donde estás en este momento?
Claro, una vez que te titulas de la universidad, al día siguiente, como ya cumpliste ese requisito, entonces te hacen la ceremonia de nombramiento, donde recibes tu comisión de parte del secretario de Defensa de Estados Unidos. Entonces hay toda una ceremonia, etcétera, y a partir de ese momento ya eres un oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Entonces te dan tu papelería y te dicen, te presentas a tal lugar para entrenamiento, tal fecha. Entonces ya llegas. En mi caso, yo llegué a una base de entrenamiento aéreo y me presenté, y de ahí pues a entrenar. ¿Cuántos llegan contigo? En esa generación, ¿cuántos eran? Van llegando a cuentagotas, porque cada uno, dependiendo del presupuesto anual y de cuándo te vas graduando y cuándo se abren las oportunidades de empezar a entrenar en tu carrera, a lo que vas a hacer permanentemente, es cuando te empiezan a agendar, ¿sí? Porque todo requiere desde el momento en que tú sales de tu hogar, el lugar donde vives, hacia la base donde vas a vivir, ellos ya te están pagando, entonces requiere presupuesto, entonces sí, varía demasiado. Ok. ¿Y empezaste a conocer todo eso? ¿Ya tenías amigos ahí? ¿Hiciste algunas amistades? No, y es lo que te digo, es la fascinante estas aventuras, que llegas a un lugar cada 2 o 3 años, a un lugar distinto, y tienes que adaptarte, y tienes que empezar a hacer nuevas amistades, y empezar a conocer, y ver qué es lo que va a ser tu trabajo, y a ver, este es tu puesto, pero pues hazle como puedas, y empiezas a aprender, empiezas a comunicarte, tienes que desarrollar esas habilidades cognitivas y sociales para poder realmente ejercer tu trabajo como tienes que hacerlo. Y entonces, ¿cómo te asignan el puesto, pues, de lo que te dedicas tú, que es programador básicamente, ¿no? ¿Sí es como tu actividad principal? No, yo tengo programadores a mi cargo, he tenido programadores a mi cargo, pero mi puesto es esencialmente análisis. Okay. Entonces yo estoy a cargo y he estado a cargo de grupos y equipos de análisis que son análisis cross-funcionales. Entonces, dependiendo del problema que hay que analizar, tienes un grupo de expertos en diferentes áreas, y mi trabajo es traer a todos esos expertos, formar un equipo y hacer un equipo funcional que sea capaz de romper esos problemas, entenderlos y y recomendar soluciones. Okay. Entonces, en cierto sentido, soy más bien un gerente de recursos, recursos humanos, para poder utilizar las potencialidades del ser humano en sus distintas áreas de conocimiento. Ok. Dices que al principio era en Washington. No, yo empecé en Texas. En Texas, ok. Y luego me mandaron a Las Vegas. ¿En Las Vegas? ¿Había una oficina ahí de qué? Sí, hay varias bases. Hay varias bases dentro y fuera de la ciudad de Las Vegas. Entonces, por ahí anduve yo. Luego también me mandaron a Colombia, me mandaron a Hawái, estuve en República Dominicana, en Alemania, finalmente Washington D.C. ¿Ya trabajando o era capacitación? No, trabajando. Trabajando ya. Sí. ¿Y al final te quedaste en el Pentágono? En el Pentágono y hasta septiembre. En septiembre hice mi cambio a Texas. Entonces pedí mi cambio a Texas porque ya estoy más cerca de mi familia. Entonces prefiero quedarme ya más cerca. Como que ya ese gusanito de estar lejos de San Luis como que ya se cansó. Quiero estar más cerca de mi hogar y de mi familia. Sí, claro. Pero ahí va la pregunta de grupo y de niña. Sí. ¿Cómo es el Pentágono? ¿Cómo es entrar a esa fortaleza impresionante que todo mundo conocemos, pues nada más a través de las fotos, o que pocos han sido afortunados de poder entrar en esa gran base, ¿no?, de los Estados Unidos? ¿Cuál fue tu primera experiencia al entrar ahí? Era algo increíble, algo que realmente yo no quise decirle a mucha gente y no quise creerme yo mismo hasta que tuviera el primer pie ahí.
Y es una oficina de gobierno, es un edificio que no tiene otra cosa más que oficinas de gobierno. Entonces, se da mucha papelería y mucha burocracia. Entonces, hay mucha gente que de hecho no le gusta trabajar ahí porque es mucha burocracia. Pero a mí me fascinaba porque el Pentágono era algo que para mí, como yo les explicaba a mis colegas, para mí es algo que yo desde niño veo en películas, pero que nunca me imaginé estar aquí, ¿sí? Entonces, era algo increíble. Es que no nada más eran las dimensiones, ¿no? O sea, ni el nombre a lo mejor es lo que representa, sí. ¿no? Para ti, ¿qué representa el Pentágono? Y aparte ser parte de eso. En términos profesionales y personales, representa la realización de todo lo que yo había buscado en mi carrera. Me llevó al lugar donde yo me alucinaba desde niño, ¿no? Cuando ves esas películas que de alguna manera muestran el Pentágono. Y en términos de mi desarrollo profesional también fue una excelente oportunidad porque no cualquiera puede poner en su currículum, ya sea en Estados Unidos o en México, que has trabajado ahí en programas que son importantes porque hay de todo, ¿no? Pero al final de cuentas los programas en los cuales yo trabajé ahí son programas que en muchos sentidos cambiaron el mundo y cambiaron el rumbo de muchas personas para bien. Porque aparte, por lo que platicas y lo que has expuesto tú mismo en tu currículum, que está a la vista de muchas personas, manejas grupos de liderazgo, manejas pues esos recursos, ¿no? Y potencializar sobre todo las habilidades de cada persona. Y creo que ¿no sientes que de repente incluso te ves a ti mismo en esas personas que, a ver, o sea, como que esta falla yo la tuve, de esta manera se puede sacar adelante? O no sé, ¿cómo era tu trabajo con esos grupos de personas? Sí, ya, yo creo que de nuevo le diste al clavo. Una de los pensamientos recurrentes dentro de la ideología de la Fuerza Aérea en Estados Unidos es, para ser un buen líder tienes que aprender a ser un buen seguidor. Entonces, si yo tengo un grupo de personas que trabaja para mí, yo tengo que tener esa empatía para poder entender cómo es que yo puedo ayudarlos a desarrollar su potencial de la manera más efectiva para que contribuyan al equipo de una manera en que podamos realizar nuestra misión y llegar al cabo de esos resultados que buscamos. ¿Y tus jefes, cómo has sembrado tú esa confianza hacia tus jefes inmediatos, por ejemplo? Porque, bueno, tu jefe es el titular, ¿no?, de la defensa de la seguridad nacional, prácticamente, ¿no? Y el otro jefe es el presidente de la República, el presidente de los Estados Unidos, ¿no? No sé si así es correcta la jerarquización, pero de alguna manera tus decisiones pueden modificar cualquier decisión a su vez del jefe máximo, ¿no? Pues es una estructura masiva, grandísima, es una estructura compleja, digamos, burocrática bastante compleja. Okay. Entonces, a pesar de que estás tan cerca, también estás demasiado lejos porque... Pero tu decisión importa. Los documentos que mi equipo en conjunto preparábamos siempre va a tener un impacto, sí. Sin embargo, somos parte de todo un proceso, que es un proceso grandísimo de toma de decisiones y el cual es muy complejo, tiene muchísimas partes y para poder llegar a una decisión generalmente toma semanas, meses, etcétera, dependiendo del problema del que se hable. Porque sí es una maquinaria de decisión, de toma de decisiones grandísima. Entonces, mi trabajo contribuye contribuyó a esa maquinaria de decisiones. Ok, pero digamos que la confianza o el nivel de confianza pues sí es alto en tu equipo, pues. Claro, sí, para estar en ese tipo de programas tienes que pasar una serie de filtros que son muy rigurosos, en los cuales me parece que en México le llamamos filtros de confianza, pero sí son muy rigurosos y generalmente sí tienes en esos niveles sí puedes hablar de que hay gente que está muy bien filtrada y que es experta en su campo.
Y entonces estuviste ahí hasta septiembre de este año. Sí. Apenas. ¿Y te habrá influido de alguna manera el tema de la pandemia que obligó a muchas personas a estar distanciados de sus familias, ¿no? El home office. Bueno, no sé si ahí había home office, pero me imagino que pudo haber influido. Entonces, ¿de qué manera impactó en tu vida la pandemia? Fíjate que no fue tanto eso. La verdad, ¿no? Es que yo ya estaba... ya había decidido hace un par de años que yo ya tenía que estar más cerca de casa, sino regresar a San Luis Potosí, porque San Luis Potosí renace en ti en donde quiera que estés. Entonces esa fue mi principal motivación. En cuanto a la pandemia, la manera en que influyó en mí es que pues sí, efectivamente tienes que adaptarte a hacer tus cosas de una manera más confinada, ¿no? Entonces compré unas pesas y todo mi entrenamiento ahí mismo en mi departamento, etcétera. O sea, ¿sí trabajabas a distancia entonces un rato? Como yo era parte de los equipos más esenciales de ese edificio, yo nunca dejé de trabajar. Yo nunca dejé de presentarme. Ok. Pero ¿cómo viste toda esa transformación que vivimos? Pues a muchos sí nos confinaron en las casas, tanto al trabajo como a las escuelas, ¿no? Y sí, lo que platicábamos hace un rato, pues siempre te toma de sorpresa este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y más gente que jamás ha agarrado una computadora, que no tiene una computadora siquiera, que solo tiene un teléfono a lo mejor. ¿Crees que nos equivocamos en cómo incursionamos en este acceso a seguir trabajando a las escuelas? Pues de alguna manera hemos fallado, ¿no? En toda esta incursión a través del internet y de cómo comunicarnos, ¿no? Sí ha sido como un pequeño desastre, ¿no lo consideras tú? Fíjate que creo que todas las sociedades respondieron en la medida que estaban preparadas para el evento. Y en ese sentido no creo que una sola sociedad en todo el planeta estuviese preparada. Yo creo que es un evento para el cual todos nos agarró en curva, nos agarró desprevenidos y cada sociedad se adaptó a la velocidad a la que pudo distribuir recursos. Distintas sociedades que pudieron gastar más dinero en establecer sistemas más sofisticados para adaptar a sus niños o a sus empleados. Se adaptaron más rápido que otras sociedades que no gastaron ese dinero previo a la pandemia. Entonces, en el caso de sociedades con más recursos, ellos ya estaban mucho más adelantados porque ellos vienen invirtiendo recursos en la digitalización y en el trabajo distributivo, geográficamente hablando, desde hace unos 20, 25 años. Sí, bueno. Y hay otras sociedades que efectivamente hasta ahorita nos estamos dando cuenta de que teníamos que estar preparados para esto. Entonces, pues sí creo que nadie estaba listo, pero tu grado de preparación previo sí influye en cómo te adaptas. Y ese cómo te adaptas, pues lo que te decía es un poco un pequeño desastre porque pues no aprendíamos a terminar de usar el Zoom, ¿no? Y te cuento algo rápido, en un trabajo que estuve hace más de un año, me dijeron hay que hacer cursos por Zoom y me tocaba a mí coordinarlos. Y en ese momento se infiltró un hacker, no sé cómo, de qué manera, como que te ubican y se meten, ¿no? Ahí aprendí que puedes restringir la entrada de los participantes y todo, pero pues ese hacker metió pornografía. Sí. Entonces, en una asistencia de 100 personas. Entonces, imagínate para mí qué implicó. Eso como que me ayudó mucho a empezar a averiguar mucho este tipo de temas, sobre todo de la seguridad de los datos personales, la seguridad en cuanto a quién estoy viendo y si alguien más nos está viendo, ¿no? Sí. Lo veíamos con otros famosos, ¿no? Que han filtrado incluso informaciones de seguridad nacional, pero eso de repente preocupa a la gente, o sea, cómo nos estamos conectando y con qué facilidad estamos entregando toda nuestra vida, ¿no? Sí. En esas computadoras. Sí hemos
pecado de confianzudos de alguna manera, ¿no? No sé qué piensas tú, sobre todo ya que estás un poquito más envuelto en el tema de la seguridad cibernética. Fíjate que vemos en nuestro ramo, no me refiero nada más en cuanto a lo militar, me refiero en el ramo del ciberespacio. Cualquier persona que se dedica a algún área que tiene que ver con el ciberespacio, vemos una dicotomía. Por una parte, por un lado, la gente desconfía de los gobiernos al entregar cierta información, y por el otro, la gente está más que entusiasmada en darle todos tus datos personales a compañías como Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, lo que tú quieras mencionar. El simple hecho de que nosotros como personas el día de hoy tenemos teléfonos inteligentes, todo eso, el simple hecho de prenderlo y traerlo contigo, está alimentando bases de datos de diversas compañías que tú probablemente no has escuchado, pero está alimentando todas esas bases de datos porque le está dando información sobre todo lo que haces en el día. Cuántas veces prendes tu teléfono, lo desbloqueas, qué ves, qué no ves, qué das clic, qué no das clic. Perdón. Todo eso genera perfiles de comportamiento humano. Y esos perfiles de comportamiento humano son efectivamente las que guían a las empresas a entender cómo consumes, qué te van a ofrecer, en qué momento y cómo te lo van a ofrecer. Entonces, desconfiamos del gobierno para que maneje nuestros datos, pero le damos a una entidad privada que va a enriquecerse de esos datos y se los damos más que entusiasmadamente. Entonces, esa es la dicotomía que vemos. Hoy ya no tenemos como libertad en ese sentido del manejo de nuestros propios datos. Eso depende mucho de la legislación de cada gobierno, porque cada gobierno va a entender, si es que llega a ese grado de sofisticación cada gobierno, de entender cómo funciona el mercado de los datos, que el día de hoy es el nuevo petróleo, ¿sí? Es más valioso que el petróleo el negocio de los datos. Entonces, si existe el grado de sofisticación en los tomadores de decisiones de cada gobierno para entender lo que existe en estos datos, van a tratar de adelantarse al problema y a legislar para tratar de proteger a la población a la que representan. Si por otro lado no existe esa sofisticación para entenderlo, estas compañías ya van más avanzadas que el gobierno y entonces pues van a tomar partida de eso. Claro, sobre todo, tú no quieres hablar de política, pero sobre todo políticos que su interés nunca es la población, ¿no? Porque hay de ese tipo de políticos, pero también hay ese tipo de personas, funcionarios o servidores públicos, quienes se dedican a proteger a la población, como tú, como en este caso, ¿no? Que busca herramientas para poder tener esa protección. A final de cuentas, decíamos, ¿para qué sirve toda esta ciberseguridad? ¿Para qué sirve toda esta inteligencia cibernética? Bueno, debe servir o debe entregársela a la gente para poder saber usarla. No impedírsela ni mucho menos, sino pues son derechos a final de cuentas que hemos adoptado con el paso del tiempo, ¿no? Nosotros no sabíamos a nuestros 10 años, 11 años que íbamos a depender tanto de un teléfono celular o del internet para poder trabajar o para que te paguen o para que puedas acceder a otros tipos de beneficios. Ahora lo hacemos, ¿no? Ahora nos dedicamos a eso, sí. ¿No? Ahora es un trabajo. Hacer redes sociales es un trabajo. Yo no me lo hubiera imaginado nunca. Sí. ¿Tú te hubieras imaginado dedicarte a lo que estás dedicándote ahorita? Así como tal tu trabajo. No, nunca. ¿No? Es una área de la economía que se ha creado, es meramente humana, ha sido creada meramente por el genio humano, ¿no? No es un recurso natural que explotas y lo vendes. Es un área que se ha creado a partir de la idea, ¿no? Y que efectivamente presenta muchas vulnerabilidades y también presenta muchas oportunidades dependiendo de cómo sepas manejarlo. Y siempre hay una correlación entre el grado de educación formal y la capacidad de manejar ese tipo de plataformas. Entonces, yo creo que es imprescindible
tener programas gubernamentales, y no estoy hablando de México, estoy hablando en general de los gobiernos, se tiene que legislar de una manera más rápida, adelantarse a la era digital, porque la era digital, ya se habla de la era digital y de la era de la información en literatura de los años 80. Estamos en el 2021. Sí, no, ya casi 40 años los que tenemos prácticamente. Y cuando se hablaba de la era de la información y de la era de digitalización en los años 80, era porque ya existían los elementos desde años antes que llevaban a esos investigadores a identificarlo. Entonces ya no es nada más los 40 años que han pasado desde los 80, ya es más desde antes, desde que este fenómeno viene surgiendo. Los objetivos son los que cambian, a lo mejor, ¿no? Y las tecnologías. Las tecnologías. Porque es imposible saber qué va a haber después, ¿no? En 30 años. Puedes tener una idea, pero no sabes. Y el uso de lo que estamos viendo en este momento, del tipo de softwares, de programas, el uso que le estamos dando al Internet. Y volviendo un poco al tema de la pandemia. Lo que se ha generado mucho más y se detonó muchísimo más fue las famosas fake news, ¿no? Las noticias falsas o informaciones incorrectas o imprecisas que la gente las adoptaba como reales o verdaderas sin verificar un dato, ¿no? Nosotros los periodistas comúnmente sí buscamos varias fuentes, ¿no? Para verificar que esa noticia sea real. La gente común y la gente común que se dedica a otras cosas, incluso hasta mismos periodistas, ¿no? Que no saben hacer bien su trabajo, no consideran necesaria esa comparación, y eso es grave. Sí. Yo lo considero muy grave, sobre todo el tema de las fake news, ¿no? De cómo llegaba la información. Y pues también cómo te la dosifica el gobierno, pero ahí entra como mucha responsabilidad ciudadana, ¿no? Ya hablamos como la responsabilidad de los gobiernos, pero hoy el ciudadano sí obligatoriamente necesita responsabilizarse, ¿no? De lo que comparte. El Internet definitivamente ha traído, y las plataformas de interacción social, la social media, han traído la ventaja de que se ha democratizado el discurso, se ha democratizado el conocimiento, y al mismo tiempo se tiene que democratizar esa responsabilidad, porque si tú vas a traer un aparato que ya es tan poderoso como para generar movimientos sociales en la palma de tu mano, tienes que tener la responsabilidad de discernir entre lo que es real y lo que no, y solamente puedes llegar ahí con un grado de educación mayor, y es ahí donde los gobiernos tienen la responsabilidad de educar y de legislar para preparar al individuo para que pueda distinguir entre una noticia que no tiene méritos y otra que sí los tiene. Y sí se vio mucho, ¿no? Sí, ¿cómo viste ese comportamiento en Internet? Sobre todo, toda la gente estábamos conectados, ¿no? Se suponía que no podíamos salir, se suponía que no podíamos, en un lapso como de varios meses, sí hubo gente confinada en su casa, dedicada nada más a repetir mensajes, pero sí hubo como un boom importante, ¿no? De noticias falsas. Sí. Lamentablemente hay organizaciones o individuos que se dedican a monetizar el número de clics que obtienen. Entonces, con el objetivo de monetizar todo eso, se vuelven cada vez más... utilizan el morbo de la gente para crear cosas que no existen. Entonces, sí, hay una correlación entre el grado de confinamiento y la capacidad de las fake news para modificar el comportamiento social del individuo. Y bueno, ahí investigando un poquito acerca de, pues no precisamente de lo que es, sino como la tendencia de la inteligencia cibernética, se habla incluso pues de que pudiera considerarse la información, bueno, ya lo dijiste, es comparado los datos con el petróleo, ¿no? A ese nivel de valor ya está llegando. Pero, por ejemplo, no sé si le pueda llamar así o si tú me puedas corregir, como las armas cibernéticas, en el sentido de la información. Eso pues, puede seguir la tendencia en el tema de ciberseguridad. A lo que voy es, en el tema de la ciberseguridad, ¿a quién se está combatiendo? Porque la seguridad se supone que te defiendes de alguna situación o algún ente, ¿no? Que pueda amenazar
la estabilidad de las personas o incluso del mismo Internet, ¿no? Sí. ¿Qué consideras que es la amenaza de la ciberseguridad en general? Y esa es una muy buena pregunta y tiene múltiples vértices. La primera es los datos personales, que realmente no lo sientes hasta que ya tienes varias tarjetas de crédito que nunca has pedido y estás varios cientos de miles de pesos endeudado por alguien más que robó tus datos y fingió ser tú y ya te endeudó. Por otra parte, existe lo que llamamos el Internet de las cosas. El Internet de las cosas se refiere a todos aquellos aparatos de la vida cotidiana que ya están conectados de alguna manera a una red. Entonces, estamos hablando de refrigeradores, hornos de microondas, tu propio automóvil, cualquier instrumento en tu casa que tiene algún tipo de interacción con una red de información, se vuelve susceptible a esa manipulación de diversas formas. Y por otra, que es yo creo que uno de los más difíciles de combatir y más peligrosos, es la desinformación, porque tú puedes generar movimientos sociales adversos en un país en el cual no quieres ver estabilidad. Entonces, si tú tomas elementos de la vida real y los mezclas con elementos que no son ciertos para influir en tu lector, y tienes la habilidad de crear un mensaje de impacto corto y repetible, es cuando empiezas a amplificar ese mensaje falso y la gente, lamentablemente, y por ahí me lo decía una persona que trabaja no voy a dar nombres, pero en una empresa bastante grande de mercadología digital, la gente ya no lee, simplemente ve los encabezados y se va con eso. Y es como las compañías de mercadología digital trabajan a través de impacto, mensajes cortos y repetibles. Y las personas que son maliciosas o las organizaciones que son maliciosas y quieren generar esos movimientos de desestabilización, utilizan la misma metodología, mensajes cortos, de impacto y repetibles. O sea, me estás diciendo que el verdadero enemigo, pues no a combatir, pues sí a combatir, es la manipulación del lenguaje digital más allá del famoso terrorismo o hackeo digital de las redes y los datos personales. O sea, la manipulación que está ocurriendo con las empresas, ¿no? Que tratan de llegar para que consumas mucho más, es más amenazante que otras situaciones que nos han hecho ver, ¿verdad? También porque otra vez volvemos a los mismos medios tradicionales y nos hacen ver que el famoso Anonymous, el terrorismo y toda esta situación puede absorbernos, ¿no? Sí. Pero vemos esto que aparentemente es sencillo y que dices nunca me va a pasar y a la vez dices que estamos entregando toda nuestra vida entera de qué nos gusta, a qué nos dedicamos. Entonces es así, pues. O sea, no estamos viendo esa situación. Exactamente, porque se nos presenta con colorcitos y monitos y es muy atractiva y le damos clic y nos hace sentir esa satisfacción inmediata. Y como el ser humano tiende a elegir la satisfacción inmediata en lugar de la satisfacción a largo plazo, aunque la satisfacción a largo plazo tenga beneficios y la inmediata no, tendemos a querer esa satisfacción inmediata y es ahí donde estamos reproduciendo esas noticias que son completamente falsas, pero que generan más clics. ¿Por qué? Pues así nos trae más satisfacción inmediata. Y no nada más las empresas, lamentablemente hay actores políticos en todos los países que tratan de influir en el proceso político a través de esos métodos y es como se genera mayor inestabilidad. ¿Crees que esté a tiempo la población mundial como de reaccionar a este tipo de amenazas que nosotros mismos estamos contribuyendo a final de cuentas? Yo creo que varía de sociedad en sociedad. No me atrevería a decir o de hablar de una sociedad mundial. Okay. Yo más bien lo analizaría como dependiente de cada entorno social y político, porque el grado de desinformación que llega a la población depende
mucho de cómo el sistema aprende a legislar eso. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, que es uno de los casos más inmediatos y que más conozco, puedes ver que Twitter ha tomado la vanguardia en empezar a censurar gente, no importa del grado político o económico que esa persona sea, censurarlos permanentemente, no censurarlos, voy a cambiar eso, a sacarlos de su red social de manera permanente cuando infringen las reglas de veracidad que ellos han establecido. Y tienen en el sistema político de Estados Unidos, las empresas privadas tienen todo el derecho de regular sus empresas, porque a final de cuentas, cuando tú abres una cuenta en Twitter o en Instagram o Facebook, tú en realidad estás haciendo uso de una plataforma que es privada, ¿sí? Entonces tú les das el derecho que usen tus datos, pero es una empresa privada, y si ellos deciden que tú no cumples con sus reglas, ellos te pueden sacar, y no están violando la ley, porque esas reglas están modeladas para efectivamente tratar de que no haya una generación de violencia, etc. Entonces, eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Las empresas están empezando a autorregularse, pero muchas veces no es suficiente. En ese sentido, sí, la libertad de expresión está protegida. O sea, no hay como esa línea delgada entre los derechos de la empresa y la libertad de expresión, ¿no invade? Es muy difícil regular eso porque en el caso, una vez más, me voy al caso de Estados Unidos, no por malinchista sino porque es el caso que más conozco. Existe la primera enmienda que les da a los ciudadanos, las empresas o entidades la capacidad de expresar lo que necesitan expresar, e incluso vestir, se considera una parte de la libertad de expresión. Uh-huh. Pero, una vez más, entramos a lo que es el terreno de las empresas privadas y ellos pueden poner sus propias reglas. Es como cuando entras a un restaurante aquí y si tú entras pues, en bikini y el lugar no es así, pues te van a pedir que te retires con todo el derecho de la empresa a decir es que podemos negarnos a darte el servicio si no cumples con ciertas normas. Normas y a veces el tema de la discriminación, ya como en el sentido de que no te permitan el acceso, ¿no? Pero sí, bueno, entiendo el tema de Twitter. Sí hay personajes bastante famosos como Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, que fue bloqueado precisamente por divulgar noticias falsas ante la responsabilidad que tenía como presidente de los Estados Unidos, ¿no? O sea, eres un líder que lo sigue muchísima gente y pues sí, efectivamente es bastante irresponsable y generas muchísima polémica al grado de dividir a la gente, ¿no? Y eso logró en el último día de su mandato, ¿no? Dividió muchísimo a la gente. Y pues no se trata de dividir, sino que también tengas opiniones diferentes, pero argumentadas, ¿no? Que lo veíamos hace poco, no sé si estás cercano a las redes sociales, pero hay una guerra entre los llamados coach de vida, ¿no? O los coach de ventas o los coach ya autodenominados, pues contra los que están como más fundamentados en temas filosóficos y otro tipo de doctrinas, ¿no? Entonces, ese tipo de choques también se está dando en redes sociales precisamente para que la gente reaccione y despierte, sí, ¿no? Y también tenga otras opiniones, que es lo más importante. Ese es el tema, ¿no? Al acceder a la red. Sí. Tener varias opciones para poder tener tu propio criterio y que es lo más importante, ¿no? Sí, efectivamente. Y creo que es ahí donde es imprescindible el grado o el fomentar la educación de calidad para que un individuo pueda desarrollar ese criterio en el cual puede distinguir entre una y otra. Porque efectivamente no es lo mismo leer una cita, por ejemplo, vamos a suponer que alguien por ahí en su cuenta pone una cita filosófica de Aristóteles, ¿no? Al ir y leer pues sobre Aristóteles, a leer Aristóteles o leer a Platón, ¿sí? Para que tú puedas realmente distinguir entre, lo que me está diciendo este personaje, que a final de cuentas no conozco porque es un personaje virtual, puede ser un perro y está poniendo esto. De hecho, hay una caricatura de los inicios de las redes sociales muy padre, que es un perrito
en el teclado dice, bueno, es que en internet nadie sabe que soy un perro. O sea, y no sabes realmente quién está poniendo eso y si realmente es verdad lo que pone. Entonces tú tienes que tener el conocimiento, la creatividad, el criterio para decir, ¿sabes qué? Pues es que yo he leído a este personaje como que eso no va, no lo he identificado nunca. ¿Sabes qué? A lo mejor este cuate nada más quiere clics. Y yo creo que ahí es donde es imprescindible el continuar haciendo énfasis en la educación del individuo para que generes una sociedad de calidad que no sea presa de la desinformación digital. Hoy mismo estás desarrollando todo este tipo de tecnologías, ¿no? Imagino, es un área como de creación de software, es un tema así. ¿Cómo es tu oficina en general? Si me puedes platicar. Claro. Pues mi oficina tiene una ventana. Bueno, pues está muy padre. El trabajo, ok, qué interesante. Es que, bueno, digo porque toda mi carrera militar he trabajado en lugares sin ventanas. Entonces, para mí el tener ventana es una novedad. Ajá. ¿Y allá dónde ves? ¿Al jardín o hay edificios? O? Estoy ahorita en el centro de San Antonio, Texas. Okay. Entonces, pues ahí veo los turistas, etcétera. Entonces veo cafeterías. Entonces ya es como... Es una oficina normal. Un cambio. Sí, no, definitivamente. Ok. O sea, pero sí, nuevamente estás casi todo el día ahí o si hay un trabajo que hacer, o sea, si hay proyectos por estar realizando. Sí, en este momento me encuentro en una situación híbrida en cuanto a que tengo un pie en el gobierno y tengo un pie en el sector privado y soy la persona que hace que esos dos interactúen y se hablen y generen resultados conjuntos. Ok. Sí, eso es lo importante, ¿no? Que también tengan, pues, todos ambas partes las mismas herramientas, ¿no? Para que no sea uno más que otro. ¿Hasta dónde quieres llegar, Emanuel? Siempre he querido tener la capacidad de ayudar a otros. Y es una de las razones por las cuales, a pesar de que soy bastante tímido todavía y no creo que yo sea una persona de influencia o una celebridad, es por lo cual me agradó mucho tu invitación, porque creo que tengo esa parte de mí en la que mi mamá, por ejemplo, es maestra el día de hoy, y quiero poder, aunque sea ayudar a una persona a cambiar su vida a través de una influencia positiva, de ser o de ayudar o de contribuir a algún tipo de programa que genere bienestar social para personas que están al límite de ir hacia ese lugar donde tú describías al principio, tomar una mala decisión o de irse por, la decisión es difícil, pero voy a tomar la buena decisión. Creo que eso es lo que más me haría sentir pleno al final de mi vida, el poder cambiar vida de las personas que han estado en el lugar que yo he estado y cambiarlas para bien. ¿Tú estuviste al límite? Sí, muchas veces. ¿Y lo consideraste derrotas? Yo creo que lo fueron. ¿Sí? Pero no me quedé ahí. ¿Hoy sientes que pudiera haber más pues tropiezos, ya no derrotas como tal, pero pueden llegar a haber más tropiezos? Absolutamente, porque si no nunca voy a crecer. Tengo que tener, como decimos aquí en México, se aprende rompiendo, se aprende descomponiendo, algo así, ¿no? En mi pueblo dicen a chingazos, no aprendes a chingazos, ¿no? Sí. No, pues para decirlo de otra manera. Sí, te entiendo perfecto. Entonces, prácticamente con tu historia quieres transmitir o dejar algo, ¿no? A la gente, me imagino. Sí, algo positivo. Porque a final de cuentas no sé, el aspecto material, no digo que no es importante, pero no es lo que me llena a mí. Lo voy a seguir haciendo porque tengo que comer, pero a final de cuentas lo que me va a hacer sentir pleno es poder influir en otro individuo o una serie de individuos para el bien. Ok. ¿Y en jerarquía sí te gustaría llegar a subir de nivel? Claro. ¿También? Sí, pues también se siente padre.
Oye, no, pues muchísimas gracias, Emanuel, que me hayas permitido platicar contigo en este podcast. Evidentemente traté de buscar toda la información posible y tratar de estar documentada acerca de lo que te iba a preguntar. Sin duda es un mundo, es pues prácticamente toda una carrera a lo que te dedicas tú y toda la experiencia que has acumulado. De verdad es admirable. Yo te quiero reconocer absolutamente. Somos prácticamente de la edad, entonces que hayas logrado eso y que yo apenas ande así como buscando cumplir mis sueños, creo que es bastante admirable y has tenido muchísima valentía porque lo has hecho prácticamente solo, ¿no? Sí, obviamente tienes un impulso desde tu familia, pero prácticamente han sido pues tus decisiones, tu impulso y tus ganas de hacer cosas, ¿no? O sea, el no ya lo tenemos a final de cuentas, pero de verdad en el lugar donde estás, créeme que muchos potosinos estamos orgullosos de lo que estás logrando y yo creo que sí vas a dejar muchísimo en más gente, ¿no? Vale. Ya sea aquí en San Luis o en Estados Unidos, en tu misma gente que trabaja contigo, yo creo que puedes llegar a dejar muchísimo y ojalá no sea la única entrevista, la única que podamos estar aquí en este podcast. Muchas gracias, Pam. ¿Podría hacer un comentario final? Por favor. Yo creo que el mérito, aunque tú digas que aún estás tratando de cumplir tus sueños, hay una cosa bien importante en nuestro México, que seguimos siendo muy machistas y muy misóginos. Entonces, como mujer, para ti y para todas las jóvenes potosinas y mexicanas en general, yo creo que hay muchísimos más obstáculos y es bien importante reconocer que tú y tus contemporáneas no han tenido las mismas facilidades que yo como hombre. Eso es imprescindible reconocerlo y es innegable. Y la otra es que no soy especial, simplemente he tenido buenas oportunidades y yo creo que no todos tenemos las mismas oportunidades, pero en lo que sí creo es que si vas a hacer algo, tienes que tratar de ser lo mejor posible. Si vas a ser barrendero, tienes que ser el mejor barrendero. Y si eso te hace feliz, pues ya la hiciste, ¿sí? En mi caso se dio otra cosa y eso es lo que quería hacer, lo hice. Pero yo creo que la felicidad viene en muchos paquetes distintos para todos. Y el tratar de llegar a ser presidente de algún país, pues no es para todos. No todos queremos llegar ahí. Y yo creo que en nuestros propios nichos y desde nuestras propias posibilidades es un éxito llegar a donde queremos llegar. Entonces yo diría que estás cumpliendo tus objetivos porque tienes tu podcast. Entonces efectivamente, yo ni siquiera me atrevería a tener un podcast y empezar a entrevistar gente. No tengo el valor. No, pero sí tienes el valor de aventarte un entrenamiento militar. Imagínate nada más. Muchísimas gracias, Emanuel. Nos vemos en la próxima. Gracias, Pam. Muchísimas gracias y bueno. Hasta la próxima. Esto fue el podcast Perfiles. Yo soy Pamela Esparza. Hasta la próxima.